Gloria a Dios, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su canal favorito, Un Café con Dios. Gloria a Dios. En esta hora, queridos amigos y hermanos, vamos a compartir un pensamiento que ya hacía un tiempo que no estábamos haciendo estos pequeños pensamientos por la vida tan ocupada y la falta de disciplina de querer hacer ese espacio, ese tiempo para poder nosotros darle gloria a Dios y para poder nosotros también sacar ese tiempo en estudiar la palabra de Dios y en compartir un pequeño pensamiento en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en TikTok. Y en esta hora vamos a compartir un pequeño pensamiento que creo que es muy importante para nosotros. Este pensamiento se llama o está basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 10. Y el tema se llama Venga tu reino y hágase tu voluntad. Es una parte de la oración modelo que Jesucristo nos enseñó, nos dejó aquí como modelo la oración del Padre Nuestro que estás en el cielo. Así que vamos a leerlo donde dice Mateo 6, versículo 10. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias en este tiempo por este pensamiento que tú nos permites compartir. Te pedimos que tu gracia, tu Espíritu Santo, Señor, y tu presencia nos ayude, Señor, en la dirección de este pequeño pensamiento para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Y un traguito de cafecito. Muy rico el café, le damos gracias a Dios por ese cafecito también. Bueno, venga tu reino y hágase tu voluntad. La oración modelo de Jesús que Jesús nos dejó. La oración, queridos amigos y hermanos, es una herramienta o es una arma muy letal en el reino de las tinieblas y en el reino espiritual como en el reino físico. Porque a través de la oración es la manera que nosotros nos podemos comunicar con Dios. Lamentablemente nosotros como cristianos somos muy flojos, somos muy perezosos para orar. Muchas veces cuando oramos delante de Dios oramos en un caso de urgencia, en un caso de emergencia. Muy pocas veces oramos de una manera preventiva. Muy pocas veces sacamos ese tiempo para orar por cosas o por situaciones antes de que sucedan. Muchas de las veces en las mañanas cuando uno se levanta, uno se monta en su carro, va al trabajo y si se acuerda uno, va orando en el carro. Pero muy pocas veces sacamos ese tiempo para levantarnos y orar antes de salir de la casa donde vivimos, antes de montarnos al carro. Entonces, ¿por qué sucederá eso? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre y porque nuestra carne muchas veces es más fuerte que nuestro espíritu. ¿Por qué razón sucede eso? Porque alimentamos más la carne que el espíritu. Pero ¿cómo podemos alimentar la carne? La carne se alimenta cuando uno le da lo que la carne quiere. Una novelita por aquí, de esas novelitas educativas, una película por aquí, otro programa de televisión por otro lado, comidita por aquí, comidita por allá, por todos lados le andamos dando de comer a la carne. Y al espíritu, ¿cómo lo podemos alimentar? Al espíritu lo alimentamos a través de la misma oración, a través de la lectura de la palabra, a través de escuchar alabanzas y a través de meditar en el Señor, en su palabra, escuchar una alabanza, escuchar un pasaje de la palabra de Dios. Y a veces no sacamos ese tiempo para que nosotros podamos crecer en las cosas del Señor y para que podamos, más que nada, crecer en esa relación con Dios, que nuestra relación con Dios sea más sólida. Entonces, también ponemos a veces muchas excusas para orar. A veces porque venimos cansados del trabajo, no queremos orar. Por otro lado, porque no tenemos tiempo, y no es que no tengamos tiempo, es que no hacemos el tiempo. Por otro lado, también es que hay personas que no oran o no quieren orar porque dicen que no saben. Pero ¿cómo van a saber si nunca lo practican?
Por otro lado, hay veces que hay personas que oran y mientras están orando, por ejemplo, en la noche del cansancio, hasta se quedan dormidos. ¿A ti alguna vez te ha pasado eso? Que quizás te arrodillas al pie de tu cama y comienzas a orar y de momento te quedas dormido. O de momento empiezas a pensar en cosas de tu trabajo. Comienzas a orar, pero mientras te está pasando el tiempo te vas quedando dormido por el cansancio y inconscientemente estás pensando en cosas de tu trabajo. A mí me ha pasado, es algo muy, muy raro, muy extraño. ¿Por qué? Porque el cuerpo está cansado, aunque el espíritu quiere orar, pero la carne es un poquito muy difícil de domar. Entonces, veamos qué es lo que la palabra también nos dice. Dice, hágase tu voluntad así como en el cielo, aquí en la tierra. Entonces, Jesús y los discípulos sacaron tiempo para orar. Jesús sacaba tiempo para orar. Sin embargo, en una de esas ocasiones, el Señor Jesús se llevó a sus discípulos a orar. Y cuando Él los deja en un lugar para Él avanzarse, dice la Biblia que como un tiro de piedra se adelantó y Él siguió orando. Pero cuando Él regresa, encuentra a los discípulos durmiendo. Así es que si te has quedado dormido en la oración, pues comprende que también los discípulos, estando con Jesús, estando con el Maestro, con el Hijo de Dios, también se quedaron dormidos. Pero no hay excusa para no orar. Ahora, si tú dices, yo no sé cómo orar, orar es hablar con Dios, platicar con Dios, decirle, Señor, en este día encomiendo mi obra, la obra de mis manos, mi trabajo, lo pongo en tus manos, Señor. Guíame, guárdame en el camino, protégeme, protege mi familia. Y también, aparte de eso, le podemos decir que nos ayude a nosotros a hacer su voluntad y a extender el reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino? El reino es una área donde alguien tiene dominio y control. El reino de Dios es ese lugar o esa área donde Dios tiene el control, donde Dios domina, donde Dios es el rey, donde Él es el que gobierna, donde su palabra es la ley. Entonces nosotros como creyentes, como cristianos, queremos hacer su voluntad. Entonces el reino de Dios es un reino único. Usted puede ver que muchos de los países son similares, muchas políticas de ellos son similares, pero el reino de Dios no. El reino de Dios es diferente. No hay otro como el reino de Dios. Es único. Y para eso vamos a leer algunas de las escrituras. Vamos a ver en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Fíjese lo que dice la Biblia. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. O sea que es único, no hay otro reino que se le parezca al de Dios. Él es el único que tiene todo el poder, todo el dominio. Él es el que controla todo, Él es el dueño de todo. No hay ningún otro reino que se le pueda comparar ni asimilar. Entonces, el reino de Dios es único. Veamos otro versículo en Romanos capítulo 14. Vamos a ver qué dice Romanos 14, versículo 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Usted no va a encontrar otro reino similar o que se le parezca al reino de Dios. El reino de Dios es único. No es comida ni bebida, sino que es paz, es gozo. También es compasión, también es misericordia. Y eso es Espíritu. Por el Espíritu Santo es que nosotros podemos también entrar al reino de Dios. Veamos qué más encontramos en Mateo capítulo 10, versículo 7. En cuanto al reino de Dios. El reino de Dios, dice aquí la Biblia, dice, y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado y eso quiere decir que está tomando control. El reino de Dios es algo que tú y yo tenemos la misión de seguir trabajando en ello y expandiéndolo. En este mundo, aunque el reino de Dios es único, hay dos tipos de reino. El reino de Dios, que es el reino del bien, y el reino de las tinieblas, que es el reino del mal. Ahora,
expandir el reino de Dios, nosotros deberíamos de comprender de que probablemente nosotros somos una respuesta a esa oración. Tu misión y mi misión es seguir expandiendo el reino de Dios, seguir conquistando propiedades o tierra o terreno o almas, como le quieras llamar. Entonces, si tú no estás expandiendo el reino de Dios, ¿cuál reino estás expandiendo? Veamos cómo podemos comprender eso que dice aquí la Biblia. Dice en Mateo capítulo 12, versículo 30, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Entonces, si tú no estás recogiendo, estás desparramando. Estás echando a perder cosas. Necesitamos ponernos bien con el Señor y empezar a enfocarnos a hacer que el reino de Dios siga creciendo, que el reino de Dios se siga expandiendo. Entonces, vemos también otro pasaje aquí en Mateo capítulo 12, versículo 28, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea que Jesús mismo, Él les dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, es que en realidad el reino de Dios ya está aquí. ¿Y qué quiere decir eso? Que el reino de Dios ya está aquí en la tierra establecido. No lo podemos ver porque es espiritual, pero está ganando terreno. Y al final del día, el reino de Dios se establecerá aquí, tanto espiritual como físicamente. En un tiempo postrero, no muy lejano, en el milenio, estará establecido aquí físicamente el reino espiritual y el reino físico de parte de Dios. Entonces, el reino de Dios se ha acercado. Y si se ha acercado es porque ya su rey ya vino, ya está aquí entre nosotros. Veamos qué dice Lucas capítulo 17, versículo 20 al 21. Veamos lo que dice la Biblia. Dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios ya está entre nosotros. El reino de Dios se expande y crece a través de la palabra de Dios. Se expande y crece a través de predicadores, así como tú y como yo. El reino de Dios necesitamos nosotros seguirlo compartiendo y esparciendo con personas que aún no han pasado al reino de Dios, que aún siguen en el reino de las tinieblas. Necesitamos nosotros hacer que el reino de Dios siga creciendo y que el nombre de Dios se siga glorificando. ¿Por qué razón? Porque muchas de las veces nosotros conocemos al Rey. Pero muchas de las veces, aunque conocemos al Rey, que es Jesús, a veces ese Rey no reina sobre nuestras vidas. A veces ese Rey nos ha dado una ordenanza, un mandato, y nosotros no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque aunque conocemos el Rey y aunque podemos quizás entender y comprender lo del reino de Dios, quizás ese Rey todavía no reina y gobierna sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas de las veces todavía queremos nosotros controlar nuestro reino, nuestra propia vida, nuestros propios deseos, hacer nuestra propia agenda y no la agenda de Dios, no hacer la voluntad de Dios. Dice aquí, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, una de las preguntas que debemos de hacernos es que si en realidad nosotros estamos remando en la misma dirección que Jesús. Jesús se enfocaba mucho en hacer la voluntad del Padre. Y muchas de las veces nosotros no hacemos eso. Nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestros propios beneficios. Veamos qué dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 33. Porque muchas de las veces conocemos al Rey, pero el Rey no gobierna sobre nosotros. Y a veces queremos que servir a Dios y hacer su voluntad, pero a veces no podemos aprender a depender en Dios. Dice versículo 33 de Mateo capítulo 6. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cualquier cosa que necesitemos vendrá por añadidura de parte de Dios. Dios sabe de lo que tú y yo tenemos necesidad, pero a veces nos cuesta trabajo comprender cómo funciona el reino de Dios. Y lo digo por mí también, porque muchas veces, también me cuesta trabajo dejar mis cosas, dejar mi reino a un lado y en realidad buscar el reino de Dios.
Yo no sé si a ti te pasa igual, pero también lucho, también batallo, también me cuesta trabajo. Con decirte de que este video, pues, hacía un buen tiempo que no hacía videos teniendo, pues, digamos, el don de compartir un poco de palabra de Dios, teniendo una Biblia, teniendo tiempo ya en las cosas de Dios, comprendiendo ya qué es la oración, que la oración es un arma muy poderosa, que nos puede ayudar a dejar nuestra indisciplina, a dejar nuestros malos hábitos, que nos puede ayudar para romper fortalezas también. Pero muchas de las veces en la ocupación en la que está uno envuelto nos gana, y a veces nosotros descuidamos esa relación con Dios. Así que este pensamiento también es para mí. Sigamos leyendo aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice que venga a tu reino y hágase tu voluntad. Pero la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús, la voluntad del Padre, no es tan fácil de cumplir. Por eso es que nos cuesta trabajo orar. Por eso es que nos cuesta trabajo estudiar la palabra del Señor. Hacer la voluntad de Dios, un Dios perfecto, no es tan fácil como parece. Podemos decir que amamos a Dios, pero en realidad nos cuesta mucho trabajo. Amar a Dios sin tomar acción, pues yo creo que hay un poquito ahí de discrepancia, ¿no? Tener compasión sin también tomar acción, pues como que hay un poquito de discrepancia, como que no suena muy bien. Pero si hay alguien que puede comprender lo difícil que es hacer la voluntad del Padre, es Jesús. Vamos a leer en Mateo capítulo 26, versículo del 36 al 42. Le voy a dar lectura para ir terminando con este pequeño pensamiento, donde queremos seguir expandiendo el reino de Dios y que se haga la voluntad del Padre. Dice así Mateo 26 del 36 al 42. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. Bueno, hacer la voluntad del Padre no es fácil. Jesús mismo batalló. Sin embargo, Él estuvo dispuesto a hacer la voluntad. Él le rogaba y le oraba al Padre: si es posible que pase de mí esta copa. En otras palabras, si es posible, si hay alguna otra manera de pagar el precio por la humanidad, pues mejor muéstramelo. Pero si no hay otra manera, si no hay otro camino, si no hay otra posibilidad, cómo pagar el pecado de la humanidad, pues que así sea. Estoy dispuesto. Y hacer la voluntad de Dios a veces nos va a costar sufrir. Dejar sueños, dejar metas, dejar empleos buenos, empleos donde te pagan bien, por hacer la voluntad del Padre. Quizás tú me puedes decir que sí, que Dios paga bien, y sí, Dios paga bien. Él ya nos pagó al enviar a Jesús a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, a darnos ese regalo inmerecido, a salvarnos por amor y por la gracia. Pero aún así, aunque tenemos ese conocimiento, aunque sabemos eso, aún así nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque a la verdad el Espíritu quiere, pero la carne es muy fuerte. La carne es muy débil, dijo Jesús, la carne es débil. ¿Por qué?
porque la carne, como es débil, rápido se va por la tentación. Y el espíritu no lo alimentamos como deberíamos alimentarlo. Te dejo con esta palabra, con este pensamiento y un recordatorio de que necesitamos ir o regresar. Si no hemos ido, necesitamos ir. Y si ya estuvimos ahí, necesitamos regresar al lugar que se llama el Getsemaní. Ese lugar donde se exprimían los olivos se le llama lugar de prensa, porque a través de la prensa se exprimían los olivos para extraer el aceite de los olivos. Y nosotros necesitamos ir otra vez a ese Getsemaní y ponernos a cuentas con Dios. Decir, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en los cielos, también aquí en la tierra. ¿Y de qué fuimos formados nosotros? Del polvo de la tierra. Así que en cierta manera en nuestras vidas que también se haga la voluntad del Padre. Saludos. Deja tu comentario ahí en la caja de comentarios. Si necesitas oración, déjalo allí que yo estaré checando para orar por ti. Amén. Vamos a orar para terminar este pensamiento para la gloria de Dios. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora, Señor, por este pensamiento donde tú nos permites que podamos compartir este pensamiento donde queremos expandir tu reino y hacer tu voluntad, aunque no es fácil. Ayúdanos con tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, hasta aquí dejamos este pequeño pensamiento. Dios les bendiga y hasta pronto. Chao.